Mallorquines. No fue ninguna sorpresa que Sebastián Nadal y su mujer, Ana María Parera, declinaran a la oferta aparentemente atractiva que recibió su hijo en la adolescencia para perfeccionar su tenis con una beca en Barcelona. Y menos sorprendente fue que él respondiera con un suspiro de alivio a la decisión de sus padres. La isla ejerce un poderoso magnetismo sobre Rafa Nadal. Siempre la echa de menos cuando está fuera, compitiendo en torneos internacionales, y siempre vuelve corriendo en cuanto se le presenta la menor oportunidad por el medio más rápido. Dice mucho de su garra competitiva y algo sobre la brecha que hay entre su personalidad deportiva y su personalidad privada, que solo se sienta totalmente él mismo cuando está en casa. El tenista Nadal triunfa en las pistas de todo el mundo, lejos de Mallorca. El hombre Nadal se siente como un pez fuera del agua. Las razones tienen que ver con el intenso sentido de la identidad que caracteriza a los isleños, pero también porque Mallorca es el único lugar del mundo donde se siente normal, donde el carácter de sus habitantes es tal que se relacionan con él como él cree que deberían relacionarse las personas, no según lo que ha conseguido en la vida, sino por ser quien es. A los Nadal les gusta creer que reflejan la cultura mallorquina y son fruto de la misma, y en ningún aspecto lo manifiestan más que en la fuerza y firmeza de los lazos que unen a la familia, la base sobre la que se asienta el empuje y el aguante de Rafa. La fuerza del vínculo familiar en Mallorca es insólita, incluso en el contexto de un país tan inmerso en la tradición católica como España. Otra característica de los españoles es la lealtad y sentido de pertenencia a la ciudad o pueblo de sus antepasados, pero también en este aspecto llevan los mallorquines las cosas un paso más allá, particularmente en el caso de los Nadal, cuya red de relaciones íntimas se mantiene exclusivamente en los confines del lugar de donde son originarios. Manacor, la tercera ciudad más grande de la isla. Sebastián y Ana María nacieron y se criaron allí, al igual que los padres y los abuelos de ambos. Lo mismo cabe decir de Rafa y de su novia, María Francisca, con quien sale desde hace más de 5 años. Rafa se identifica tan estrechamente con su ciudad natal que sería difícil imaginarlo relacionado con una mujer de otra parte. Su hábitat natural es Manacor, y para él, tener una relación sentimental con alguien de Miami o de Montecarlo sería tan antinatural como el cruce de dos especies diferentes. La familia extensa de Nadal, que abarca 3 generaciones, vive en Manacor o en Portocristo, complejo turístico costero y población satélite de Manacor. Los amigos más íntimos del tenista también son casi todos manacoríes. Por ejemplo, Rafael Maimó, su fisioterapeuta. 2 íntimos que no son de la ciudad, Carlos Moyá y su preparador físico, Joan Forcades, nacieron cerca, en Palma, la capital de las Baleares. Que hay 2 catalanes, Carlos Costa y Jordi Robert, en el equipo Trotamundos de Nadal. También tiene su explicación. Para los mallorquines hay 2 clases de extranjeros, los catalanes y los demás. La raíz lingüística común del mallorquín y el catalán y la proximidad geográfica, Barcelona está a media hora en avión de Palma de Mallorca. Concede a los catalanes la condición de primos hermanos. Benito Pérez
Barbadillo, también español pero de Andalucía, es valorado y apreciado en el equipo de Nadal, pero se mueve según códigos diferentes. Es decididamente extrovertido, como corresponde a un andaluz, y en consecuencia es considerado con distancia amable y con un atisbo de perplejidad la excepción. La tendencia endogámica de los mallorquines ha animado a los demás españoles que visitan la isla a pensar que los isleños son muy desconfiados. Una rápida ojeada a la historia de la isla quizás explique por qué no es del todo desacertada esta impresión. Mallorca, una pequeña mancha en el mapa de Europa, ha sido víctima de invasiones extranjeras desde hace por lo menos 2000 años. Primero fueron los romanos, luego los vándalos, más tarde los musulmanes, después los cristianos de la Corona de Aragón y en los últimos 50 años turistas británicos y alemanes. Estos últimos, según la jerga local, bárbaros del norte, muchos de los cuales se han quedado y han colonizado las partes más pintorescas de la isla. La población permanente de Mallorca es de unas 800.000 personas. Todos los años cruza la isla un mundo paralelo de 12 millones de turistas. Durante todo este tiempo y entre una invasión y la otra, los piratas saqueaban las costas, lo cual podría explicar hasta cierto punto por qué no era raro, a mediados del siglo XX, encontrarse con gente del campo a la que nunca se le había ocurrido acercarse al mar, o que no le había visto en su vida, o que preguntaba ¿qué es más grande, Mallorca o lo que hay fuera de Mallorca? La secular actitud adoptada para coexistir con los ocupantes extranjeros ha sido una pasividad tranquila y prudente. Sebastián Nadal, que no discute esa impresión, invita a los forasteros deseosos de comprender la cultura de la cuna de sus ancestros a que lean un libro muy conocido en la isla entre autóctonos y visitantes por igual, que se titula Queridos Mallorquines. Sus páginas corroboran hasta cierto punto la opinión de los demás españoles, ya que en ella se dice que los isleños son flemáticos y que están siempre dispuestos a escuchar, pero no siempre a hablar. Estos rasgos describen el carácter de Sebastián y de su hijo, pero no cuadran con el parlanchín de Tony. De aquí la idea de la familia de que tienen algo que rompe los moldes. Sin embargo, si Rafa Nadal ha conquistado el mundo del tenis y ha alcanzado la fama en todos los continentes, es porque en algunos aspectos decisivos ha roto, al igual que Tony, con los estereotipos que definen a los isleños. En Mallorca, la gente busca más el triunfo en el placer de vivir que en el trabajo y tiene un concepto del tiempo más vinculado al disfrute del ocio que a los resultados materiales del esfuerzo, nos informa Queridos Mallorquines. Por su inusitada asimilación de la ética laboral protestante, Rafa Nadal tiene más cosas en común con los recientes colonizadores alemanes que con los tradicionales habitantes de Mallorca. Carlos Moyá, que también es mallorquín y también campeón de tenis, pero según confesión propia, notablemente menos ambicioso que Nadal, hace hincapié en que el impulso y el deseo de triunfar que exhiben tanto Rafa como Tony no guardan relación con el carácter mallorquín, que según él es relajado, casi caribeño. Fuera del tenis, Rafa Nadal sí tiene lo que la Biblia isleña caracteriza como una actitud típicamente indolente de los mallorquines ante el tiempo. Es impuntual por naturaleza y si está con los amigos en Manacor, no titubea en irse de marcha hasta las 5 de la madrugada. La diferencia entre él y sus amigos
es que en contra de las convenciones isleñas, se levantará sin falta 4 horas después para ir a entrenar a la pista. Cuando el deporte al que ha dedicado su vida lo llama, deja de ser un hijo hedonista del Mediterráneo y se convierte en un modelo de disciplina y sacrificio. Sus compatriotas mallorquines lo respetan pese al cambio anómalo que ha seguido y por la fama que ha dado a la isla, pero no se sienten impresionados. Sus compatriotas mallorquines lo respetan pese al camino anómalo que ha seguido y por la fama que ha dado a la isla, pero no se sienten impresionados. Mallorca no es un lugar que produzca muchos héroes, dice queridos mallorquines, pero los que produce no reciben ninguna felicitación. Esto es verdad y es el motivo por el que Manacor es el único lugar del planeta donde Rafa Nadal puede pasear por la calle a la luz del día o entrar en una tienda sabiendo que nadie lo abordará para pedirle un autógrafo o una foto, que no será acosado por desconocidos en la calle. Es otro ejemplo de la reserva habitual de los isleños. El exhibicionismo no está bien visto. ¿Quién se cree que es? Dirían si Nadal, a causa de su éxito, se diera aires de importante, y por ello mismo elogiar vivamente a las personas, por mucho que merezcan el elogio, se considera de mal gusto. Quien levanta la cabeza por encima de los demás, nos informa, queridos mallorquines, es decapitado en el acto. Cuando Nadal no juega al tenis, no siente el menor deseo de levantar la cabeza por encima de nadie, más bien lo contrario. Por ese motivo, según dice su madre, Mallorca es el único lugar donde el tenista puede desconectar totalmente. Si no pudiera volver siempre después de los torneos, se volvería loco, afirma Ana María. Para Rafa Nadal, cuya vida profesional es un torbellino, volver a Mallorca significa paz. Capítulo 6. Una invasión de la más pura energía. Hay partidos en los que, al llegar el último set, sigo teniendo algo en la reserva. Noto que mi juego aún puede subir una marcha. Aquella vez no. Al comienzo del quinto set en Wimbledon no era así. Estaba jugando lo mejor que podía y a pesar de todo, había perdido los 2 últimos sets en tiebreaks que se había llevado Federer. El peligro que corría ahora era dejar que me arrastrara la corriente, perder el ánimo. Federer estaba haciendo ante mí lo que yo he hecho a menudo ante otros jugadores, salvar una situación muy difícil. Peleaba con todas las probabilidades en contra y ganaba los puntos más críticos. Yo acababa de desperdiciar una gran oportunidad de ganar y para empeorar las cosas le tocaba sacar a él. Eso era una ventaja en el set decisivo porque significaba que yo iba a tener que ganar todos los juegos de mi servicio si no quería perder el partido. Hacía 25 juegos que ninguno rompía el servicio del otro, y dado que los dos jugábamos lo mejor que sabíamos, no parecía probable que yo rompiera el suyo al principio de aquel set. Sin embargo, estaba pensando con claridad. Ardía por fuera, pero por dentro estaba frío, mientras estaba sentado en la silla en espera de que comenzase el set. No lloraba por la pérdida de los 2 últimos. No dejaba que me remordiera la conciencia por no haber sabido aprovechar la ventaja de 5-2 que había tenido en el último tiebreak. La doble falta se había desvanecido, estaba olvidada. Pensaba con pragmatismo como mi padre cuando está bajo presión. Pero resistir significa reconocer, admitir que las cosas son como son y no como me habría gustado que fueran, y mirar hacia adelante, no hacia atrás.
lo cual significa hacer balance de lo que hay y pensar fríamente. Me decía, no te preocupes por romper su servicio en el primer juego, concéntrate en conservar el tuyo en el segundo. De lo contrario, si cometía un error al sacar en el punto menos convincente, en el punto menos conveniente, Federer quedaría 3-0 y yo psicológicamente las pasaría canutas. Vería la victoria a 1000 años luz, aunque solo me rompiera el servicio una vez. Así pues, tenía que ganar los 3 juegos de mi servicio. Eso era ahora lo prioritario, porque Federer avanzaba con una dinámica arrolladora y en aquel momento era más peligroso que nunca. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Si me las arreglaba para conservar mis 3 primeros servicios, estaríamos 3-3 y por entonces habría frenado su ímpetu. Federer no tendría ya el viento en popa y estaríamos igualados en el partido mental que los dos disputábamos y que el público no veía. El más mínimo error que cometiera Federer me pondría otra vez a un paso de la victoria. El más mínimo error que cometiese yo pondría la victoria a sus pies. Quería conservar el servicio hasta que llegáramos a esa etapa del partido en que todo estaba aún por decidir. La derrota ante Federer en 5 sets el año anterior en Wimbledon, después de desaprovechar 4 puntos de break en el último, me había obsesionado. Pero estábamos en el momento del partido en que la experiencia de aquel fracaso resultaba más valiosa. Había estado muy cerca de ganarle entonces, sabía que habría podido hacerlo, pero si no gané fue porque las emociones dominaron a mi razón en demasiados puntos. No estaba preparado entonces para templar los nervios y la tensión inevitables en aquellas circunstancias con la debida dosis de calma mental. En estos momentos necesitaba una muy buena dosis porque el set que se avecinaba era de infarto. Para darme cuenta, me bastaba con las miradas de reojo que dirigía a mi familia. Todos recordaban la experiencia de 2007 y estaban muertos de miedo. También yo lo recordaba, pero bajo una luz constructiva había aprendido la lección y me sentía capaz de poner en práctica las enseñanzas. Empecé el 5.º set sintiéndome ligero y ágil, convencido de que iba a ganar. Desaprovechar la ocasión que había tenido en el 4.º, lejos de debilitarme, me había vuelto más fuerte, porque no iba a derrumbarme de nuevo. No iba a cometer otra doble falta al sacar. No iba a concentrarme en ganar el juego, sino en ganar el punto. Iba a dejarme llevar por el instinto, a dejar que las miles de horas de práctica que había acumulado entraran en juego de manera natural. 2 años antes, al derrotar a Federer en el Abierto de Francia y perder ante él la primera de nuestras 3 finales de Wimbledon, había creído que él tenía más probabilidades de completar su cuarteto de Grand Slams con una victoria en Roland Garros que yo de ganar en el Center Court. Desde 2005 me había colocado en el número 2 de las clasificaciones mundiales, detrás de él, pero sin acercarme lo suficiente. Había sido una época de mantener el paso y de conservar el ritmo, más que de dar saltos espectaculares al frente. Había vuelto a obtener grandes éxitos en tierra batida en 2007 y en 2008 y había ganado el Abierto de Francia por 3ª y 4ª vez, imponiéndome como la figura dominante de aquel torneo, más o menos como Federer en Wimbledon. Fue particularmente satisfactorio establecer una marca en Montecarlo, mi hogar fuera de mi hogar, y llegar a ser en 2008 el primer jugador profesional que ganaba el torneo 4 veces seguidas. Batí a Federer en la final por 7-5, 7-5,
e inmediatamente sentí una incontenible necesidad de volver a Mallorca lo antes posible. No quería pasar otra noche en Montecarlo, a pesar de lo mucho que me gustaba el lugar. Quería volver a casa en el acto y la única forma de hacerlo fue tomar un vuelo barato a Barcelona y empalmar con otro a Palma. Aún recuerdo la cara de sorpresa que pusieron los demás pasajeros en el aeropuerto de Niza cuando me vieron en la sala de embarque para subir al avión naranja de EasyJet, y cuando me puse en cola como cualquier otro para pedir una bebida y un bocadillo en la cafetería. Uno me preguntó por qué no volaba en un avión privado. La verdad es que no me gusta. Podría presionar a mis patrocinadores para que se encargaran de mis vuelos, pero no me sentiría cómodo. Me parece demasiado ostentoso y además no me gusta abusar en las relaciones comerciales. Pero cuando subí a bordo y forcejé para meter la ancha y achatada copa del torneo por el portaequipajes situado encima de los asientos, me pregunté un segundo si había hecho bien subiendo a aquel aparato. Mientras probaba a meter la copa una y otra vez, hubo una explosión de risas y aplausos en la cabina. Otro pasajero me preguntó si había tenido rivales serios en la competición, aparte de Federer. Le respondí sin titubear: Novak Djokovic. Dentro de un par de años será un rival muy duro para los dos. Ya me había creado dificultades, aunque le había derrotado en Indian Wells en 2007 para ganar mi primer torneo en suelo americano. Me había tocado perder a mí en el torneo siguiente, en el Masters de Miami. También le gané en las semifinales del Abierto de Francia y en las semifinales de Wimbledon de aquel año. Y luego me derrotó en el Masters de Canadá, torneo que él ganó. Cuando volvimos a enfrentarnos un año después, en 2008, me derrotó en Indian Wells y luego le gané yo en Hamburgo y en el Abierto de Francia. Pero había ganado ya un Grand Slam en enero de aquel año, en el Open de Australia, y solo tenía 20 años. Todo el mundo seguía todavía pendiente de Federer y de mí, pero los dos sabíamos que Djokovic era la nueva promesa y que iba a poner en peligro nuestro reinado dual más que ningún otro jugador. Pero me desconcertaba que era más joven que yo. Aquello suponía una novedad para mí hasta la fecha, en tenis e incluso en las ligas de fútbol juvenil de Mallorca. Me había acostumbrado a ser el Benjamín que se atrevía a enfrentarse y derrotar a los mayores. Y aquel chico, que era más joven que yo, me derrotaba ahora, e incluso cuando ganaba yo, me la ponía muy difícil. Seguramente Federer se retiraría antes que yo, siempre que mis lesiones me lo permitieran. Eso significaba que Djokovic me estaría acosando hasta el final de mi carrera, haciendo todo lo posible por adelantarme en la clasificación mundial. En tierra batida yo tenía ventaja sobre él, como sobre Federer y todos los demás, pero en pistas duras me costaba vencerlo, como me costaba vencer a muchos otros. Era la superficie en la que más duro tenía que trabajar para adaptarme. No conseguía dar el salto necesario para hacerme a las superficies más rápidas. Así que hasta la fecha había hecho pocos progresos en Australia, y menos aún en el que para mí era el torneo de Grand Slams más difícil, el US Open. Nunca me doy por satisfecho, siempre quiero más. O, en cualquier caso, quiero esforzarme hasta llegar al límite de mi capacidad.